Un saludo fraternal a todos mis hermanos el día de hoy en el Señor, el día de reposo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, en sus hogares, a cada familia. Que Dios les anime hoy a estar atentos a guardar el día del Señor, a la predicación de la palabra, a la escuela dominical. Muy bien, hermanos, esta es la segunda parte del culto de adoración de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Reformada Sólido Gloria, en la ciudad de Popayán, todavía en modo virtual, orando al Señor por cada uno de ustedes. Vamos entonces a tener la lectura de la palabra. Recuerden que estamos estudiando la epístola de Santiago, del pastor Santiago, y vamos ya en el capítulo 3. Hoy vamos a finalizar el capítulo 3. Entonces estaremos leyendo desde el verso 13 del capítulo 3 hasta el verso 18. Les pido por favor que me acompañen allí en sus Biblias. Vamos a leer Santiago 3 del 13 al 18. Dice así la santa palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído, hermanos. Vamos entonces ahora a orar, dándole gracias al Señor por permitirnos estar juntos de nuevo, por permitirnos leer su santa palabra y estudiarla, y por permitirnos como familias guardar este día del Señor, por permitirnos como iglesia, como su cuerpo, como su esposa, la iglesia de Cristo, permitirnos estar aquí juntos. Oremos, hermanos. Señor que estás en los cielos, Padre amado, bendecimos y santificamos tu nombre, Señor, en esta mañana de domingo, dándote las gracias por todo, Señor, por permitirnos estar aquí escuchando este mensaje. Gracias por permitirnos conocer de tu evangelio, por permitirnos, Señor, aprender de ti, Señor, a través de tu santa palabra. Esta semana que ha pasado, Señor, hemos recibido múltiples bendiciones tuyas. Hemos recibido también, Señor, pruebas, pero las recibimos con gozo, Señor, porque tú sabemos que tú, a quien amas, disciplinas y nos tratas como hijos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo hoy pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos que hoy nos guíes a toda la verdad, que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender estos textos de Santiago que vamos a estar estudiando, Señor, en tu santa palabra. Dios Santo, gracias porque, amado Dios, como iglesia nos has sostenido también en medio de todo lo que está ocurriendo, la cuarentena, la pandemia, el distanciamiento social, en medio de todos estos protocolos de seguridad, de bioseguridad, Señor. Tú has sido bueno, Señor, y nos has mantenido. Seguimos orando de igual forma por los hermanos y los amigos que están enfermos, Señor. A tus manos hemos encomendado el papá de nuestra hermana Ángela, pidiéndote por su salud, por su mejoría, porque, Señor, tú en tu poder y tu gracia, Señor, lo levantes de su cama, de la unidad de cuidados intensivos y le des la recuperación, Señor. De igual manera hemos estado poniendo a tus pies la mamita de Juan Carlos Mulco. Señor, te pedimos que lo bendigas, que bendigas ese hogar, el de Juan Carlos y Diana y sus hijos. Y permite que la mamá pronto, Señor, se recupere y que
pueda estar de nuevo con ellos, Señor, y pueda tener la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de buscarte y arrepentirte y creer. Hemos también orado, Señor, por la familia, los padres de nuestra hermana Beatriz, por quien te pedimos una bendición muy especial para los padres, pidiéndote que en tu gracia y tu misericordia, Señor, lleves paz a ese hogar, que lleves gozo y que si es tu voluntad los levantes, Señor, de acuerdo a tus planes eternos que tienes para cada persona, Señor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por nosotros, tu iglesia, porque nos has cuidado, Señor. No tenemos reparo, no tenemos, Señor, otra cosa que decirte sino, y expresarte, sino nuestra gratitud, Señor. Te pedimos que bendigas este mensaje de hoy, que nos ayudes. Necesitamos de tu guía, de que tú nos abras el entendimiento y nos ayudes a comprender las Sagradas Escrituras. Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos que te quedes con nosotros el día de hoy y siempre, y que, Señor, podamos glorificarte en todo lo que hacemos. En Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos entonces a dar paso a la exposición de la Santa Palabra, pidiéndole, como hemos pedido al Señor en oración, que nos ayude para comprender las Sagradas Escrituras. Hoy, como lo vimos en la lectura de la palabra, ya terminamos el capítulo 3 de Santiago. Recuerden que son solamente 5 capítulos, ya estamos próximos, faltan solamente unos 2 o 3 meses para que podamos ya terminar este libro, y estaremos orando al Señor para que de una vez ponga en nuestro corazón qué es lo que debemos predicar enseguida. Bien, hermanos, el domingo pasado hablamos de la fe. Si ustedes lo recuerdan muy bien, hablamos de la fe verdadera del creyente. En un sentido, hablamos que esa fe verdadera del creyente se refleja en lo que hablamos. Por eso, cuando comenzamos el capítulo 3, que se titula en nuestras Biblias La lengua, pudimos hablar de eso, de que esa fe nuestra se refleja en lo que hablamos. El pastor Santiago, si ustedes lo recuerdan, nos dio en esos primeros versos del capítulo 3 un ejemplo claro de la fe en acción. Que recuerden que la fe tiene un lado pasivo, que es lo que intelectualmente nosotros aceptamos y creemos, pero está de forma pasiva en nuestra mente. Tenemos enseñanzas, doctrinas, tenemos diferentes cosas que hemos aceptado y creído por fe, que están en las Sagradas Escrituras. Pero también tiene el elemento activo, el elemento dinámico, y es donde nosotros mostramos evidencias como creyentes de nuestra conversión real ante la iglesia y el mundo. Aprendimos entonces la semana pasada que de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, que nos decía: de la abundancia del corazón habla la boca, y que del buen tesoro del corazón del creyente saca cosas buenas. Así somos los creyentes. Y en conclusión vimos que nuestra forma de hablar evidencia o pone al descubierto la realidad espiritual de nuestro corazón. Así que todo hombre y toda mujer cuyos corazones han sido transformados, hermanos, por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, deben mostrar esa misma transformación a través del hablar, a través de su hablar, a través de lo que dicen. Como lo vimos la semana pasada, de nuestra boca no debe salir ninguna palabra corrompida, ¿sí? Debemos hablar con sabiduría, meditando, o callar, porque en la abundancia de las palabras no falta pecado, ¿sí? Entonces nuestro hablar también debe ser transformado, y es una tarea de la fe en acción que nosotros tenemos. La fe verdadera del creyente tiene que ver con la forma como hablamos. Después de esto, entonces, hoy vamos a estar mirando lo que leímos en la lectura bíblica, donde Santiago nos traslada a un asunto muy importante también de la vida cristiana, ¿sí? Y bueno, en los primeros versos habla sobre el hablar, sobre la lengua,
¿cierto? Sobre controlar nuestra lengua. Ahora vamos a hablar en esta última parte de este capítulo del ser sabio. O sea, el creyente tiene que ser sabio o el tener sabiduría. Ahora, una definición sencilla de sabiduría, hermanos, es esta. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento que tenemos en nuestro diario vivir y esta sabiduría no consiste meramente en almacenar conocimiento, sino en saber cómo aplicarlo, ese conocimiento, con la guía y el poder iluminador del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, al estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es una definición más sencilla, más bien sencilla, pero nos muestra que la sabiduría no necesariamente es simplemente conocimiento, porque cuando uno mira algunas definiciones que estaba buscando en internet, veía eso, veía que algunas definiciones simplemente a la sabiduría la ponen como un sinónimo de conocimiento y que significa solamente adquirir conocimiento. No, aquí les digo que no es meramente eso, almacenar conocimiento. Hay que tenerlo, hay que tener la información, sino es saber aplicar ese conocimiento, ¿sí? Pero no es cualquier aplicación de ese conocimiento, es una aplicación de acuerdo a la guía y voluntad de Dios. Y de esto ya Santiago nos había hablado, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, cuando estuvimos empezando el libro, predicando en los primeros sermones. Allí Santiago nos enseñó que podemos pedir a Dios la sabiduría si nos falta. Si ustedes recuerdan, eso está allí, lo voy a poner aquí en la diapositiva. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, él ya nos venía hablando, Santiago nos venía hablando de esto, de que si nosotros, hermanos, por alguna razón sentimos que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos llevando bien a la práctica nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, la información que tenemos, pidámosle sabiduría al Señor. Y la buena noticia que aprendimos en ese mensaje es que el Señor nos la da la sabiduría abundantemente y sin reproche. O sea, Él no escatima, Él simplemente nos da la sabiduría. De esta manera aprendimos entonces, hermanos, que la sabiduría debe ser solicitada a Dios directamente. Dijimos que la sabiduría, como la entendemos nosotros, el pueblo evangélico, no es algo que ya se posea, ¿sí? Aunque muchos intelectuales objetarían esto. Para nosotros los creyentes, la sabiduría es algo que viene de Dios. Es una virtud que pertenece a nuestro Señor. ¿Sí? Por eso versículos como este en Proverbios 2:6 nos dicen: porque Jehová da la sabiduría. Él es el que nos da, nosotros lo creemos. Él es el quien nos da la sabiduría. Y dice además el proverbio: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Viene de Dios, la procedencia, el origen es de Dios. Entonces esto es fundamental para que lo tengamos en cuenta ahorita en el desarrollo de la predicación del día de hoy. Hay una definición que encontré que, bueno, me pareció apropiada también de sabiduría, que está en Wikipedia, aquí la pongo en la lámina. Dice: la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Me gustó porque involucra elementos como el que les decía, que es la aplicación de la inteligencia a la experiencia propia. Involucra cosas como que nos da un mayor entendimiento y nos hace reflexionar, nos ayuda a sacar conclusiones sobre la verdad. Me parece interesante esa definición que ponen allí en Wikipedia. Pero, hermanos, hoy vamos entonces a estar desarrollando este tema de la siguiente manera. Vamos a estar mirando los textos que siguen allí en el capítulo 3 de Santiago hasta finalizar el capítulo, como se los dije. Y estos versos nos van a mostrar
lo que nos enseña Santiago, lo que nos enseña la palabra en lo que yo he denominado, lo que yo he titulado los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría. Entonces vamos a ver qué es lo que nos enseñan esos rasgos distintivos de la verdadera sabiduría. Y por lo menos he puesto 3 puntos. Y entonces el primer punto, o en primer lugar, los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría nos enseñan que debemos andar como cristianos sabios. Debemos andar como cristianos sabios. Eso es lo primero que nos enseñan esos rasgos distintivos. Y es lo que vemos en Santiago 3:13. Dice Santiago en el capítulo 3, verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él hace una pregunta. ¿Sí? Está formulando una pregunta a ese grupo de cristianos que, si ustedes lo recuerdan, les explicaba que eran judíos cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Y él les hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? Y el objetivo que busca aquí Santiago al hacer esa pregunta está ahí en el mismo versículo. ¿Sí? Lo que quiere es mostrar que la forma de evidenciar que ellos como creyentes son sabios y entendidos es por su buena conducta. Si ustedes lo ven, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice allí Santiago, en sabia mansedumbre. Hermanos, así como lo aprendimos la semana pasada, porque estamos hablando de temas que son de la fe en práctica, así como lo aprendimos la semana pasada, nuestra forma de hablar evidencia la realidad espiritual de nuestro corazón, si ustedes hacen memoria. De la misma manera, el andar en sabiduría, el ser sabios, es también evidencia de la realidad espiritual de nuestro corazón. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy, hermanos. Entonces, en este primer punto, donde esos rasgos distintivos que vamos a estar mirando de la verdadera sabiduría nos enseñan eso, que nosotros como creyentes debemos andar como cristianos sabios. En nuestro andar debe ser eso. Y mire que Pablo, el apóstol Pablo, también lo enseña en Efesios 5, 15 al 20. Mire lo que dice allí, dice Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Y si se dan cuenta, está muy alineado con lo que dice Santiago. Santiago, ¿qué dice? Allí lo acabamos de leer. Él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues entonces, si usted es sabio, si usted es un cristiano, obviamente debe ser sabio. Y si usted es muy entendido, entonces con su conducta, con su buena conducta, debe mostrar a través de sus obras en mansedumbre que usted es sabio, así como lo hacíamos con el hablar. Mire que Santiago es coherente y ahora Pablo está reforzando, como lo hemos mirado también en los textos anteriores, esta enseñanza tan importante que es que debemos andar, ¿sí?, como sabios. El andar nuestro diario debe ser como sabios. La exhortación del apóstol Pablo aquí es a que como sabios andemos. Y mire que él pone la parte, la oposición, pone la otra parte, dice, no como necios. Bueno, yo estuve en internet buscando los antónimos de sabios, de sabiduría. Y bueno, los antónimos de sabiduría son sinónimos de necios. O sea, es una persona que es necia en muchos sentidos. Pero aquí Pablo nos lo está mostrando. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mostrando que el ser sabio y el ser necio están cada uno en lados opuestos. Y la Biblia nos enseña esto, hermanos. Nos enseña que son dos caminos diferentes. Luego, para poder nosotros andar como cristianos sabios, tenemos que entender
que hay dos caminos, el camino del necio y el camino del sabio. Y el creyente está en el camino del sabio. Por eso lo dice aquí Pablo. ¿Sí? Y mira lo que dice este salmo, Salmo 14:1, que es un salmo maravilloso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que el necio hace. El necio niega a Dios. El necio vive como si Dios no existiera. Ese es el necio, ¿sí? Y que se diferencia claramente del sabio. Pero mira lo que dice, por ejemplo, Proverbios 3:35. Dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Esa es la diferencia entre los dos, entre un sabio y un necio. Y lo que nos dice Santiago, lo que nos dice Pablo es que nosotros debemos mostrar en nuestro andar, en nuestra buena conducta, dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Eres sabio? ¿Eres entendido? Tienes que tener buena conducta. Por eso, hermanos, el comportarse bien, el tener buena conducta en en todos los aspectos de nuestra vida, es precisamente un resultado, es un fruto, es mostrarle al mundo el carácter nuestro que ha sido transformado por nuestro Señor, ¿sí? Y miren lo interesante de esta frase que Santiago usa aquí en este versículo que estamos analizando. Santiago, mire que dice muestre. Santiago nos dice que debemos mostrar, es decir, que debemos probarlo, que debemos demostrarlo, ¿sí? Usted debe demostrarlo, ¿cómo? A través de sus obras. Porque, hermanos, estamos pasando, como les he dicho estos domingos, de haber visto para muchos, de haber visto la fe como algo estático, como algo pasivo, como algo de simplemente tener información acerca de nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente. Estamos pasando de esa fe a comprender que la fe sin obras es muerta, que la fe tiene que actuar en la forma de hablar y también siendo sabios. Tenemos que mostrar a través de las acciones que nosotros hemos sido transformados, ¿sí? Por eso Santiago nos lo dice, pruébelo, demuéstrelo, muestre con su buena conducta sus obras. Y esto es algo que creo que, hermanos, es bastante sencillo de entender, ¿sí? Pues sobre todo para aquellos que están dudando si realmente están en el camino del Señor o no. Simplemente si usted realmente es sabio y entendido, muéstrelo, muéstrelo. Existe un dicho popular, yo sé que van a estar de acuerdo, es muy popular, dice, los hechos hablan más fuerte que las palabras. ¿No es así, hermanos? Eso es un dicho muy común. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y de hecho, este mismo dicho lo han cambiado un poco, digamos, lo han presentado de diferentes maneras. Algunos dice, habla fuerte con tu voz, porque tus actos no me dejan escuchar tu voz, ¿sí? Y eso, digamos, es otra forma de decir lo que las personas miramos con frecuencia son las obras de las personas, son sus actos, son sus acciones, para ver si éstas están de acuerdo con sus palabras. Y bueno, hermanos, allí es donde viene la mayoría de decepciones, ¿verdad? Y la mayoría de desencantos, porque nos damos cuenta que las palabras de las personas no están de acuerdo con sus acciones. Las palabras de las personas no están de acuerdo con sus obras. Así como un niño es capaz de detectar la hipocresía de sus padres con facilidad cuando ellos hablan, pero en su práctica no hacen lo que dicen. Así, un creyente puede detectar con facilidad la hipocresía en personas que hablan, pero en sus acciones, en su práctica, no se ve eso que hablan, ¿verdad? Lo dicen muy bien, les suena muy bien, pero finalmente no lo hacen. Que Dios nos ayude a todos, a ustedes y a mí, porque nosotros debemos mostrar con nuestra buena conducta lo que decimos que somos, lo que decimos que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Podría ponerle varios ejemplos prácticos, pero simplemente se me ocurren algunos donde claramente si uno dice que es un creyente, que ama al Señor, ¿sí? Que quiere hacer su voluntad, entonces usted es una persona que constantemente está en la lectura de la palabra del Señor. Usted lee la palabra, la estudia, pero imagínese si usted no estudia la palabra y su esposa o esposo ve eso,
y sus hijos lo ven, ellos lo que van a ver en usted es una hipocresía, porque dicen mi papá o mi mamá me enseñan que debo leer la palabra, que debo hacer la voluntad de Dios, pero ellos ni siquiera la leen. O lo mismo pasa con la oración. Usted dice, es que yo soy un hombre de oración. Hay que orar al Señor, pero sus hijos ni su esposa nunca lo ven orando, o su esposo nunca la ve orando a usted. Entonces hay que orar, y no es simplemente aparentar, hay que mostrar realmente con nuestra conducta, con nuestra vida, con nuestras obras, lo que hablamos, lo que hablamos. Y mire, con respecto a la voluntad de Dios, examinemos, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, para ver si estamos en la fe, porque muchas veces hablamos, ¿no? De que sí, yo amo al Señor Jesucristo, yo amo a Dios, pero aún nuestra vida está desordenada. Aún tenemos cosas que no muestran que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es simplemente para ayudarnos y animarnos, hermanos, a entender lo que dice acá Santiago. Estas obras, de acuerdo a Santiago, son las que se hacen, como lo dice aquí en este versículo, con un espíritu humilde. Mire cómo finaliza el versículo: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Se hacen con un espíritu humilde, un espíritu amable, y con una vida controlada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, hermanos. Y Pablo nos dice que en lo que estábamos leyendo ahora, Pablo nos dice que el que anda como sabio, por ejemplo, hablando de ejemplos de qué es andar como sabio, él dice es una persona que aprovecha bien el tiempo. Si usted es una persona sabia, y lo dice aquí en Efesios 5:15-20, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, el creyente que es sabio y entendido no anda perdiendo el tiempo, no anda ocioso, anda aprovechando el tiempo. Nosotros tenemos mucho que hacer, no solamente trabajar, porque algún hermano puede decir, no, si yo estoy todo el día acá trabajando. No, hermanos, tenemos también que hacer la voluntad de Dios en cuanto a llevar el evangelio a otros, en cuanto a predicar y enseñar a otros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios aprovechando el tiempo el domingo, por ejemplo, el día del Señor, yendo a la iglesia, congregándonos como nos pide el Señor que lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Y bueno, eso lo dice, esa es una forma de andar en sabiduría, de andar, de ser sabio, dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo. Entonces también nos dice otras cosas, no solamente aprovechar bien el tiempo, sino que él dice allí, porque los días son malos, porque dice, por tanto, no seáis insensatos. O sea, ahí viene otra enseñanza. El sabio es una persona sensata, no insensata, ¿sí? Es una persona que es entendido de cuál es la voluntad del Señor, dice, sino entendidos de qué es lo que Dios quiere. Ese es el hombre sabio. Es controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Mira, lo dice allí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Y aquí viene, si ustedes se dan cuenta, yo subrayé algunas palabras. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire que Pablo está hablando de lo mismo que hablaba Santiago en el capítulo 3. Nuestro hablar refleja, ¿sí?, nuestra vida espiritual. Hablando ¿cómo? Con salmos, con himnos, con cánticos. Cantando y alabando, dice el apóstol, al Señor. El creyente debe vivir en constante adoración, cantando al Señor en sus hogares, con una actitud de gozo, porque adoramos al Señor y respetamos y reverenciamos a nuestro Dios. Y finalmente dice aquí Pablo, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay varios ejemplos de lo que está Santiago diciendo aquí, que nosotros debemos mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es como tiene que ser, mis hermanos. Entonces, en primer lugar es eso, hermanos. Los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría nos enseñan que debemos andar como cristianos sabios, no como personas necias, sino como cristianos sabios.
Y esto que les he puesto, ojalá hayan anotado los versículos, igual están allí en el canal de YouTube, pero es para que siempre estemos meditando en esto. Hablamos la Biblia en Efesios 5, hablamos la Biblia en Santiago capítulo 3, miremos desde este verso 13, miremos lo importante que es que nosotros mostremos con nuestras obras, en nuestra vida, con actos, mostremos, evidenciemos lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Ahora, hermanos, en segundo lugar, los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría nos enseñan que debemos rechazar, por ende, la necedad. Los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría nos enseñan que debemos rechazar la necedad. Debemos rechazar la necedad. Recuerden que la necedad es lo opuesto a la sabiduría. Y miren lo que dice Santiago aquí 13:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Observamos que la necedad se ve reflejada también en nuestros actos, igual que la sabiduría. Si no soy, hermanos, controlados por el Espíritu Santo, si no hay en mí un espíritu humilde y amable, entonces lo que puede estar pasando es que me gobierna una envidia amarga, unos celos amargos y una ambición egoísta. La envidia, hermanos, y el egoísmo son dos rasgos que no hacen parte de la sabiduría, sino que hacen parte de la necedad. Abrigar, por eso, por ejemplo, como lo dice aquí Santiago, una envidia amarga, porque aquí la llama amarga, ¿sí? Es pecado. Es transgredir el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Y Santiago insiste en esto. Él es bastante enfático y dice después, no se jacte de esto. Es decir, no tiene ninguna razón para que uno se jacte, para que uno ande alardeando de los celos, de la codicia que tenga, de esa envidia hacia los demás. Y además dice, no mintáis. No debemos mentir, ir contra la verdad. Dice allí, ni mintáis contra la verdad. En el verso 15, él continúa, dice, porque esta sabiduría, o sea, esa forma de actuar que es necedad, dice, no desciende de lo alto. O sea, no creamos que cuando nosotros tenemos envidia amarga en nuestro corazón, que cuando tenemos ambiciones egoístas, celos amargos, cuando tenemos ese tipo de cosas en nuestro corazón, no creamos que esto es sabiduría de Dios, o que desciende del cielo, o que desciende de lo alto. No, señores, hermanos, esto es necedad. Esto es, como lo dice el mismo Santiago, esto es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Santiago, y curiosamente habla de este tipo de sabiduría, y lo puse entre comillas porque para mí eso no es sabiduría, pero él lo llama así. Dice, él lo llama este tipo de sabiduría, lo llama allí terrenal, que es animal, que es diabólica. Obviamente esto es necedad. Mostrando en esta definición que da Santiago la verdadera naturaleza de esa sabiduría, que no es otra cosa que la necedad. Aquí vemos que su origen no es celestial y sus rasgos distintivos no son divinos sino diabólicos. Qué terrible eso, hermanos. Qué terrible eso, que lo que estábamos hablando de los celos amargos, de la envidia, todos esos son rasgos distintivos, no de la sabiduría de Dios, sino del diablo, diabólicos. Así, por ejemplo, cuando decimos mentiras, que es lo que hablábamos en el versículo anterior, nosotros estamos hablando de algo que le pertenece al diablo, hablamos de lo que el diablo sabe. Reflejamos el carácter no de Dios, sino el carácter del diablo. Cuando uno miente y falta a la verdad, lo que está reflejando el carácter del diablo. Y sabemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira, que ha mentido desde el principio. Así nos lo enseña nuestro Señor en Juan 8:44. Cuando hablaba con estos fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, dice el Señor Jesús, ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad, hermanos. Cuando habla mentira, cuando el diablo habla mentiras,
Dice que habla de lo suyo, de lo que es propio de él, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es parte de su carácter, de su naturaleza, ser mentiroso. Por eso es que cuando Santiago nos está hablando de esto, nos está diciendo que tengamos cuidado con lo que hacemos, porque esa sabiduría es terrenal, ¿sí? Esa sabiduría es animal, esa sabiduría es diabólica, le pertenece al diablo. Entonces tenemos que tener absoluto cuidado con eso. Ahora, Santiago aquí en estos versículos nos muestra las consecuencias, hermanos, de estos actos pecaminosos como la mentira, como los celos, como la contención, como la envidia, como el de vivir esa vida desordenada, como la ambición egoísta. Y bueno, y toda esta clase de actos perversos, ¿sí? Diciéndonos y mostrándonos que esto trae consecuencias. Por eso en el verso siguiente, en Santiago 3:16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice. Rechazar, hermanos, estos actos de poca inteligencia, actos de ignorancia y de estupidez, es una tarea que tenemos como creyentes. Nosotros debemos rechazar la necedad en todas sus presentaciones. No debe ser parte de nuestra vida. No debemos anhelar nunca ser ni codiciosos, ni ser celosos en ese sentido como lo expresa aquí el apóstol Pablo y como lo expresa Santiago. ¿Sí? Aquí Santiago lo dice. Porque donde hay celos y contención, mire, como resultado, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Mire, quiero ponerlo como lo pone la versión internacional. La versión internacional dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es decir, hermanos, las consecuencias de esos actos, de esos actuares que son opuestos a Dios, que son opuestos a la sabiduría del cielo, a la sabiduría de Dios, son nada más y nada menos que la sabiduría del demonio, la sabiduría terrenal y animal, diabólica, como lo dice Santiago. Y esa sabiduría del demonio o esa necedad que lleva a las personas a tener envidias, a tener rivalidades o celos y contención, esa es la que lleva a un mundo de confusión, a un mundo de toda clase de acciones malvadas. Por eso el creyente tiene que huir de eso. Como creyentes tenemos que huir y buscar, hermanos, que oponernos. Debemos rechazar la necedad y debemos abrazar la sabiduría. Debemos andar como cristianos sabios. Eso es lo que nos enseñan estos rasgos distintivos de la verdadera sabiduría, ¿sí? Entonces, nosotros no debemos vivir así, hermanos. Uno ve hogares, personas donde se les nota que hay mucha rivalidad en sus casas, hay mucha confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando uno empieza a hablar con personas, se da cuenta que hay eso en sus hogares, ¿sí? Y son obras, esas son obras propias de una vida sin sabiduría, de una vida llena de necedad. Por eso como cristianos debemos huir de eso y debemos seguir las enseñanzas que nos está dando Santiago, pero también que nos está dando el Señor Jesús y el apóstol Pablo en este momento de las citas que hemos puesto. Ahora, en tercer y último lugar, hermanos, los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría, según lo que nos enseña aquí la palabra en Santiago, los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría nos enseñan que debemos andar en sabiduría, en la sabiduría celestial. Y aquí entra un término muy importante que Santiago empieza a mostrarnos lo que es maravilloso. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, comparándolo con la otra, que es terrenal, que es diabólica, que es animal, ¿sí? Comparándola con eso, Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto. Es de lo alto y empieza a desglosar una serie de características. Dice, es primero pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice. Sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Entonces, hermanos, aquí Santiago llama a este tipo de sabiduría la sabiduría que es de lo alto. Hay necedad
y hay sabiduría que viene de Dios. Dice lo que es lo mismo que decir la sabiduría que viene del cielo, que viene de Dios. Esta sabiduría, hermanos, tiene su origen en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo vamos a mirar más. Pero esta sabiduría que viene de lo alto tiene su origen en nuestro Señor. Y como vemos aquí, Santiago describe esta sabiduría con 7 palabras que ya leí, colocando en primer lugar una que es muy importante. Dice, es primeramente pura, la pureza. Pues así lo dice, es primeramente esa sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, que es de Dios, que viene de nuestro Señor Jesucristo, es primeramente pura, ¿sí? Así como Dios mismo es puro, como Dios mismo es santo. Aquí lo está mostrando de esa manera, como santo, como sinónimo. Es decir, la sabiduría que proviene del cielo, la sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene su origen en Cristo es inmaculada, es incontaminada, es inocente, ¿sí? Así como también lo es nuestro Señor. Eso es hermoso porque, como lo veríamos en Santiago capítulo 1, si usted, hermano, está pidiéndole sabiduría al Señor, el Señor le va a dar la sabiduría, pero no es cualquier sabiduría. El Señor le da la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, la sabiduría que tiene origen en nuestro Señor Jesucristo. Y esa sabiduría es pura como Cristo es puro. Mira lo que dice 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Nuestro Señor es puro y tenemos la esperanza en Él y nos purificamos a nosotros mismos, y esta sabiduría que el Señor nos da es primeramente pura. Enseguida, en este versículo, dice, además de que es pura, añade 3 adjetivos. Si ustedes se dan cuenta, Él describe la sabiduría celestial como pacífica, amable y benigna. Así es como la describe, pacífica, amable. La palabra amable es también como decir bondadosa, y benigna es como decir dócil. Es decir, como creyentes que poseemos esta sabiduría debemos tener un carácter moldeado por Dios y un temperamento controlado que manifiesta la paz del Señor en todos los escenarios de la vida, hermanos, en donde usted esté. Finalmente, es la actitud que tenemos frente a otros. Esa actitud debe mostrarnos que amamos la paz, por ejemplo. Esa actitud debe mostrarnos que nosotros actuamos con amabilidad, así como los creyentes que debemos ser amables, porque eso refleja que somos justos, razonables y considerados. El cristiano siempre evita ponerse en primer lugar, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Dice, no hagáis, eso es comparando con nuestro Señor Jesucristo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso, volviendo a Santiago 3:17, Santiago nos está diciendo, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pero enseguida es pacífica, y enseguida es amable, y enseguida es benigna, es bondadosa, es dócil. Esas son actitudes que tiene el creyente cuando posee la sabiduría que viene de lo alto. Así es. El último adjetivo que nosotros encontramos aquí en este versículo me llama la atención mucho, que dice que es benigna la sabiduría, es decir, dócil. Los cristianos, hermanos, que somos sabios, debemos ser capaces de escuchar a otras personas. Debemos ser capaces de dar sugerencias a otras personas. Debemos ser capaces de dar nuestra opinión, y estamos dispuestos también, hermanos, porque esta parte es muy importante. Estamos dispuestos incluso a ser corregidos o en muchos casos a ser exhortados por otros hermanos. Por eso dice que es benigna, es benigna. Es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Ahora, ahí no termina el versículo. Si ustedes lo siguen leyendo conmigo, dice allí el versículo que además es esa sabiduría que es de lo alto, es llena de misericordia. Recuerden que la misericordia es compasión. Si eso nos dice Santiago, esa sabiduría es llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Sí lo ven ahí en el versículo? Y esto nos dice mucho.
de cómo debemos nosotros ser. Nosotros como cristianos debemos acercarnos a otros y ser misericordiosos con ellos. Debemos acercarnos a otros y tener compasión de ellos. Aunque muchas veces estas personas no merezcan nuestra compasión, por de pronto por sus actitudes, por su forma de hacer, por la forma como ignoran, digamos, la misericordia, la compasión que tenemos con ellos. Pero aunque no lo merezcan, nosotros debemos ser misericordiosos y compasivos con ellos. Debemos tener esa compasión. Porque si no es así, si nosotros no hacemos eso, aunque las personas no lo merezcan, entonces eso ya no es misericordia, eso ya no es compasión. Simplemente haríamos algo que la persona se merece. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y mire lo que dice Miqueas 6:8 y quiero que pongamos mucha atención a este versículo que tiene que ver con lo que nos está diciendo aquí al final Santiago 3:17. Si ustedes miran al final de Santiago 3:17, dice que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y eso me llama a mí poderosamente la atención, porque eso me recuerda a este texto de Miqueas 6:8, donde dice: "Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Entonces, "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Por eso, volviendo aquí a Santiago, vemos que la sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia. Y y es también una sabiduría llena de buenos frutos. Bueno, esto lo dice Santiago de una manera general, pero nosotros podemos entender con claridad de qué se trata. La sabiduría que viene de lo alto da frutos dignos de arrepentimiento, da buenos frutos, usa la palabra buenos, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando estos domingos. Pero quiero enfatizar con lo que acabo de decir de Miqueas, en que dice que Dios pide de nosotros justicia, ¿sí? Y amar la misericordia, con la última parte del versículo, porque Santiago 3:17 dice al final que la sabiduría que es de lo alto debe ser sin incertidumbre ni hipocresía, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso me parece muy importante porque lo que está mostrando es cuando dice que la sabiduría que viene de lo alto debe ser sin incertidumbre, es que debe ser imparcial, debe ser justa. Si no debe ser muy clara, muy transparente. La sabiduría debe ser justa. Ni hipocresía, es que debe ser sincera. Eso es lo que dice con respecto a la sabiduría. Los cristianos, hermanos, no escogemos, por ejemplo, en medio de una disputa, cuando nosotros servimos como árbitros, no escogemos un bando. Nosotros estamos de árbitros, entonces debemos ser justos, debemos escucharnos, debemos escuchar lo que las personas tengan que decir de los dos bandos, de las dos partes, con mucha atención, con mucho cuidado y siendo muy objetivos. Luego, entonces, debemos pronunciarnos y pronunciar un juicio que debe ser imparcial, sin incertidumbre, debe ser sincero, sin hipocresía. Eso es lo que está diciendo. Mire, la sabiduría es eso, hermanos, que nosotros realmente podamos ser justos, ¿sí? Y finalmente Santiago, aquí en el verso 18, nos dice que nosotros los creyentes, que somos pacificadores, que sembramos la paz, a la paz, al final levantaremos una cosecha de justicia. Es lo que dice aquí. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es lo que dice el verso 3:18. Es decir, hermanos, si nosotros podemos llegar a ser justos, imparciales, sinceros, es decir, podemos hacer nuestros actos sin incertidumbre, que no haya duda, sin hipocresía. Entonces, finalmente, el fruto de justicia que se va a sembrar, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:9, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y esto nos lleva a lo que Isaías decía en Isaías 32:17.
y el efecto de la justicia será paz. Cuando uno es una persona que es imparcial, que es sincera, que es honesta, que muestra que tiene la sabiduría que viene de lo alto, que actúa sin incertidumbre, el efecto de la justicia automático es paz. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Lo dice el profeta Isaías. Ese es el efecto de la justicia, mis hermanos. Todos nosotros finalmente somos pacificadores que sembramos la paz. Y al final levantamos una cosecha de justicia. Todo eso que lo proporciona que nosotros andemos en la sabiduría celestial. Esos rasgos distintivos que estamos viendo de la verdadera sabiduría nos enseña eso, hermanos, que nosotros debemos como cristianos andar en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría del Señor, no en necedad, no en necedad. Creo que explicamos bastante lo de la necedad para llegar a ser bastante claros con lo que el Señor nos está diciendo. A manera de conclusión, mis hermanos, el miércoles pasado, curiosamente estuvimos estudiando ya el Salmo 111. De paso los invito a que se conecten los miércoles. Todos los miércoles estamos a las 7 de la noche. A veces se nos olvida mandar temprano el mensaje el miércoles o incluso a veces lo mandamos el martes. Pero estamos orando, hermanos, ese día estamos estudiando los salmos. Estamos estos miércoles estudiando un salmo cada miércoles. Es decir, en la práctica llevamos 111 miércoles estudiando salmos. ¿Saben cuántos tiempos es eso? Son 2 años. Llevamos estudiando los salmos. Todos los miércoles. Algunos han estado con nosotros desde el principio, nunca han fallado. Pero no dejen de conectarse, mis hermanos. Bueno, a manera de conclusión, este domingo pasado vimos el Salmo 111 y la parte final del Salmo 11, en el verso 10, dice lo siguiente. Dice, el principio de la sabiduría, hablando a través de la sabiduría que viene de lo alto, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, qué hermosas palabras con las que quiero despedirme a manera de conclusión hoy, porque, hermanos, los rasgos distintivos de la verdadera sabiduría se ven reflejados en todo lo que vimos hoy. Y vemos este principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es la reverencia, es vivir honrando al Señor, vivir reconociendo la grandeza y la gloria de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿sí? Y el verso lo dice además, dice, si tú tienes buen entendimiento, si tú eres sabio, realmente tú practicas los mandamientos. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Que el Señor sea alabado y bendecido. ¿Sí? Entonces el salmista nos recuerda eso, nos recuerda algo tan maravilloso. Y hay otros 2 versos que tengo más para terminar. Del apóstol Pablo, aquí dice, en Colosenses 2, al final del versículo y el verso 3, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo les decía, el origen de la sabiduría es Cristo. Todos los tesoros, hermanos, de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Pidámosle al Señor sabiduría y Él nos va a ayudar a entender cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Yo sé que a veces tenemos preguntas, muchas, hacia Dios, diciéndole, Señor, en esta situación, ¿cómo debo actuar? En estas circunstancias. Pídale que el Señor le va a dar, como lo dice el capítulo 1 de Santiago, y usted entienda que va a recibir la sabiduría de lo alto y escape de la necedad. Huya de la necedad, hermano, porque la necedad lo único que lo lleva es a un mundo de destrucción. Y finalmente recuerden estos versículos, es largo, pero solamente es para que lo recordemos sobre la sabiduría, lo que nos enseña Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, dice allí, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya
que en la sabiduría de Dios, mira, aquí la muestra la sabiduría de lo alto. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la sabiduría de Dios y lo que buscamos es que todos los que llegamos a los pies de Cristo entendamos que el origen de la sabiduría, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que podemos pedirle y podemos guiar nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros trabajos, nuestros hogares basados en la sabiduría que viene de lo alto, basados en la sabiduría que viene de Dios y huir totalmente de la necedad. Hermanos, que nuestras palabras sean firmes, pero que nuestros actos, nuestras obras respalden nuestras palabras. Que lo que nosotros hagamos sea lo mismo que decimos. Y si nosotros decimos algo y no lo hacemos, que eso nos lleve a examinarnos y a buscar hacer un cambio pidiendo la ayuda del Señor para que Él transforme también nuestro hablar, para que transforme nuestro andar, para que transforme todo lo que hacemos para la gloria de su santo nombre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este día, bendecimos tu nombre, gracias por permitirnos estudiar estos versos tan maravillosos sobre la sabiduría tuya, Señor, que viene de ti, que viene del cielo, de lo alto. Gracias porque tú eres quien nos provee esa sabiduría y, Señor, aprovechando, Señor, esta enseñanza, queremos pedirte como pueblo tuyo, como iglesia, como familias que conformamos tu iglesia, que nos dé sabiduría. Dale sabiduría a los hombres, mujeres que están guiando sus hogares, a sus hijos. Danos sabiduría que viene de lo alto para que, Señor, podamos tomar las decisiones correctas frente a la iglesia en Popayán, frente al congregarnos, que podamos tomar las decisiones correctas frente a las personas que están acompañándonos, que están juntándose para que escuchen la palabra con nosotros. Ayuda a cada familia a tomar decisiones correctas con sabiduría con respecto a sus esposos, esposas, cómo criar a sus hijos, para que, Señor, sus hogares sean basados en el fundamento firme de Cristo y para que ellos vean que la única forma de tener hogares que te sirvan, que te glorifiquen, es que estemos todos recibiendo la sabiduría que viene de ti, la sabiduría del cielo, y que abandonemos la necedad, los celos, las envidias amargas, que abandonemos todo ese mundo de obras malvadas que lo único que hacen es traer destrucción a nuestros hogares. Señor, te lo rogamos, en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí muy grato de verdad poder compartir la palabra cada domingo. Que Dios los bendiga y estamos viéndonos el miércoles, Dios mediante. Chao.